Sí, fue señor. una opinión, digamos, de la ministra entrante de Cultura, pero que ya no va, que ya eso ya no, que mejor, que de pronto lo de las gaseosas van a mirar a ver si afecta o no afecta a la canasta familiar, John. Sí, ya la nueva administración, o por lo menos el director de la DIAN, ha hecho claridad en ese sentido, que simplemente era una propuesta que se estaba considerando, pero que no, que eso no va. Eso es importante, pues no sé si es estrategia del nuevo gobierno empezar a soltar globos para ver la gente que dice, o si es simplemente la espontaneidad de los funcionarios que quieren aportar sin haber consultado con el jefe si eso se puede o no se puede. Uno creería que si a uno lo nombran ministro, a uno no le puede dar por ir diciendo cosas en la primera entrevista, sino que uno tiene que primero hablar con su jefe, con el director de la orquesta, a ver qué considera, qué piensa. Uno creería que esas propuestas de la ministra de Cultura y la ministra de Salud, de decir que se le va a poner impuesto a tal cosa o a tal otra, eso antes ha tenido que ser dialogado y a lo mejor el jefe le dice, sí, pues miremos, pues, o hace parte de una estrategia. Usted sabe que en esto no se da puntada sin dedal y cada frase que se dice en política generalmente hace parte de una movida de ajedrez. Claro. De manera que por ahora el director de la DIAN dice que no, nana y cucas, cualquier impuesto que afecte el presupuesto de Juan Pueblo no va. Aquí hay Saludamos, otras sí, alternativas. Sí, señor. no, tranquilo, termine la idea, John D. No, esa era la Ah, bueno. idea, Micael. A esa hora vamos a saludar al doctor Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, gran amigo de este medio de comunicación de esta casa. Doctor Samuel, muy buenos días, bienvenido a la información del CIA, Sistema Informativo Auténtica en Colombia y al Día Noticias. Carlos, muy buenos días. Un saludo a toda su audiencia, a John Didier. Qué gusto estar acá. ¿Ya tomó cafecito, doctor Samuel? ¿O todavía no? Sí, eso sí es lo primero que hay que hacer apenas uno se levanta. Claro que sí. Bueno, doctor Samuel Hoyos, ¿cómo recibió en su momento desde Asomóvil precisamente y desde las empresas de telefonía esta propuesta o cómo lo podríamos interpretar o cómo lo interpretó usted el pronunciamiento de la ministra designada para el tema de cultura en Colombia, que causó revuelo, digámoslo? Pero nos parece muy oportuno que el director designado de la DIAN haya desestimado la idea, porque efectivamente Colombia tiene la necesidad de avanzar en la conectividad de todos los colombianos, en el cierre de la brecha digital, facilitando el acceso de las madres cabeza de hogar, de los niños que no tienen internet, de los emprendedores que están en regiones apartadas. Y ponerle más impuestos es encarecer el acceso, es dificultarlo y eso pues pone trabas al cierre de la brecha digital. Entonces creo que en buena hora el director de la DIAN, pues desestimó la idea porque la encuentra inconveniente, porque efectivamente es inconveniente, pero lo importante, y yo entiendo la intención de la ministra designada, la doctora Patricia Ariza, necesitamos potenciar más recursos para la cultura. Bueno, busquemos otras fuentes, pero que no sea grabando el acceso a Internet de los más pobres, porque Internet además es el gran masificador de la cultura, de la información, de la educación. Entonces, grabarlo sería ir en contravía de ese proceso que hemos venido llevando. Entonces, creo que eso es positivo. Creo que también es una oportunidad para que demos la discusión necesaria de desmontar el impuesto al consumo, a la telefonía móvil, que hoy tienen los demás planes. El Internet, el teléfono, ya no es un lujo, no es como hace 20 años, es una necesidad. De hecho, la ley reconoce que es un servicio público esencial. Hoy le garantizo, o bueno, no sé si ustedes tengan estudios en esto, pero gran parte de sus oyentes están vía Internet, a través de los teléfonos. Entonces, si grabamos Internet, grabamos el acceso a la información, grabamos el acceso a la educación, al comercio electrónico.
el microempresario, el emprendedor que tiene un negocio y despacha a domicilios en el barrio de la panadería, pues lo recibe a través de WhatsApp, la mayoría de ellos, o de otras plataformas. Entonces, más bien facilitémoslo porque Internet es un gran habilitador del bienestar social y del crecimiento económico de Colombia. Ese tiene que ser un propósito nacional y bueno, en eso estamos con toda la disposición de trabajar de la mano con el nuevo gobierno para diseñar las mejores estrategias que nos permitan alcanzar ese propósito, Carlos. Claro que sí, es el doctor Samuel Hoyos que nos acompaña a esta hora de la mañana en esta información, las noticias de la mañana a través de Radio Auténtica 540 AM. Y ayer veíamos eso, John Deere, es que la conectividad ahora todo el mundo es con el celular, el dispositivo en la mano, escuchando la radio, escuchando el fútbol, el Tour de Francia, las noticias, bajando información y creo que es una herramienta vital. John Didier Rodríguez Marín, le escucha el doctor Samuel Hoyos en esta mañana de información. Gracias, Carlos, y muy buenos días para Samuel Hoyos. Pues realmente estos planes, además de 38.000 pesos que decía la ministra que se podrían grabar, ese es el plan más económico. Yo no sé si usted, que conoce más sobre la materia y es un experto ahora en telefonía móvil, hay planes inferiores de 38.000 pesos, porque lo que se pretendía grabar eran los planes que estuvieran por encima de 38.000 pesos y resulta que ese es el plan que incluye minutos ilimitados y algo de internet. Y resulta que con eso es que se trabaja y ya nadie compra un plan por 100 o 200 o 500 minutos porque eso se va en una conversación. ¿Hay planes por debajo de 38.000 pesos? ¿Cómo está en ese sentido el sector? En Didier, hay alrededor de 31 planes que hoy se ofrecen en el mercado que estarían grabados con ese impuesto de la idea de haber prosperado esa idea. Hoy todos los planes postpago son ilimitados en voz, entonces incluso los de menor cuantía. La diferencia está en el número de datos al que puede acceder el usuario. Ujú. Desafortunadamente en Colombia todavía el 80% de los usuarios son prepago y eso dificulta el acceso a datos, dificulta que puedan acceder a un mejor servicio y a mejores precios. Hay veces el menudeo sale más caro. Entonces hay un propósito nacional y es que esas personas que hoy o no están conectadas o están en modalidad prepago, pues puedan dar el brinco y acceder a más datos, acceder a más velocidad, a más calidad, porque eso es entrar en la era digital. Hacia allá tenemos que caminar todos. Sí, se me ha anticipado usted a la siguiente pregunta y eso refleja un poco la condición económica de los colombianos. Cuando usted dice que el 80% de los usuarios de telefonía en Colombia son prepago, es decir, que solo 2 de cada 10 usuarios pagan un plan. El resto es que lo van recargando en la medida que puedan, ¿correcto? Sí, señor, así es. Así es. Y digamos que la posibilidad de acceder a planes postpago, pues es la posibilidad de acceder a mayor conectividad, a datos, a velocidad. Muchas veces hay plataformas que vienen incluidas que, digamos, son de acceso gratuito con un plan postpago. Eh, Algunas veces es Facebook, otras veces es WhatsApp, otras veces es Google, ¿no? Los operadores en sus ofertas comerciales pues incluyen este tipo de plataformas para darle beneficios al usuario. No importa que se le hayan acabado los datos, pero pueda disfrutar de navegación en ciertas plataformas que le resultan importantes o necesarias, ¿no? Para comunicarse con la familia, para acceder a educación, para acceder a redes sociales y saber en qué andan los parientes que se fueron. Bueno, pues todos los beneficios que nos ofrece Internet en acceso a la cultura, a cine, a películas, a música, a literatura. Entonces, por eso es tan importante y por eso la ley reconoció los servicios de telecomunicaciones y el Internet como un servicio público esencial, porque gracias al acceso a Internet puedo satisfacer una serie de derechos que son conexos o que dependen de cierta manera hoy en nuestra época de Internet.
Sí, sí ha avanzado mucho. En ese sentido, ya las llamadas casi no se caen, el sonido ha mejorado bastante. No obstante, doctor Samuel, ¿qué es lo que está pasando en el departamento de Baupés, que hace 2 meses no tiene conexión a internet ni telefonía móvil? Efectivamente ha habido mejorías importantes, pero quedan grandes retos, John Didier. En ese sentido, ¿qué falta, por ejemplo, en lo que usted sabe que en lo que se está trabajando para mejorar el servicio? ¿Se nos fue el doctor Samuel o se le cerró el micrófono? Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Es conectividad, doctor Samuel Hoyos. Nos toca hablar con la empresa la empresa móvil que tiene y no podemos preguntar cuál o si de pronto sí. Doctor Samuel, a ver si lo tenemos ahí. Estamos en diálogo con el presidente Asomóvil. Frente, ya, se toma y se da la decisión por el director de la DIAN y eso lo aplaude precisamente Samuel Hoyos en esta mañana de información de noticias del CIA, Sistema Informativo Auténtica, frente a que se haya retirado, ¿sí? Entonces dijo ayer el nuevo director de la DIAN, delegado, dice, no, ya ese tema no se va a tener en cuenta, se ha tomado la decisión que esa recomendación, ese llamado que hizo la ministra de Cultura, pues no se va a tener en cuenta, John Didier. Sí, no, pues la idea no era corcharlo, de pronto está averiguando bien, digo yo, o se le presentó una falla técnica. Esto de Baupés, porque él es el vocero de todas las empresas de telefonía, no sabemos quién es el que tiene cobertura. Hay zonas muy apartadas de Colombia y fíjese que hay zonas que, por ejemplo, usted está en Andalucía, que es donde viven mis suegros, y si usted se mete mucho a la zona rural donde él vive, allá no le coge sino Tigo. Por ejemplo, y estoy hablando de 10 minutos de la carretera panamericana hacia adentro, hacia adentro. No le coge llamada de Movistar, solo si tiene datos, que en la finca sí hay internet, se puede llamada de WhatsApp, pero el resto a usted no le entra una llamada de Movistar, por ejemplo. Claro, medio un tricito si está de buenas. Y la única que entra bien allá es Tigo. Parece que Tigo es la que mejor tiene infraestructura en Claro. este Que no momento en nos vaya a materia de decir el doctor cobertura. Samuel Hoyos que fue tema del móvil o de la empresa móvil que lo atiende, doctor Samuel. Carlos, mil disculpas. No sé ahí qué falla hubo, pero aquí estoy con ustedes de nuevo. Le respondo a John Didier. La industria necesita para mejorar la conectividad de los colombianos, pues varias cosas. La primera es inversiones, inversiones que nos permitan llevar infraestructura y desplegar infraestructura a lo largo y ancho del territorio nacional. Ahí todavía tenemos un reto por delante muy importante de conectar esas regiones, departamentos, como usted mencionaba, como el Baupés, que todavía tienen deficiencias en materia de cobertura y de infraestructura. Hoy, ¿cómo funciona? Hoy hay un transmisor el cual le presta un servicio de transmisión de señal a los operadores y cuando ese transmisor falla, pues falla la señal. Nosotros dependemos hoy por hoy de la infraestructura que desplegó ese transmisor que se llama AndyRed. Entonces, se presentan fallas por distintos motivos, o porque hay atentados contra la red, porque hay hurto de infraestructura, o muchas veces porque hay normas en los planes de ordenamiento territorial o en los PBOTs que impiden el despliegue, pero esto no solo en regiones apartadas o en el Baupés, en Bogotá, por ejemplo. Ustedes han visto muchas veces, no sé, en la avenida Circunvalar, uno va Mm. y se le cae la llamada. Se le cae la llamada porque hay restricciones para el despliegue de antenas de infraestructura sobre ese eje vial, o en la Candelaria, o subiendo en la vía Bogotá-La Calera. Hay muchas zonas que tienen problemas de deficiente infraestructura porque la norma impide su despliegue. Y eso pasa en Bogotá o pasa en Barranquilla. En muchas ciudades todavía tenemos algunas restricciones que dificultan la prestación del servicio. Entonces,
Claro que hay retos, claro que hay cosas por mejorar en materia de calidad, de cobertura, de inversiones, pero ese es el esfuerzo que tenemos que hacer y ese es el trabajo conjunto que tenemos que organizar con el gobierno entrante para poder prestar un mejor servicio cada día. Claro que sí. Doctor Samuel Hoyos, la gente se pregunta porque independiente de las quejas, de la falta de conectividad, de que se caiga la llamada, de una cosa u otra, pues todo el mundo tiene un plan, todo el mundo tiene su celular en la mano y todo el mundo se ha beneficiado, digamos, de este servicio, con todas las fallas que requieren. ¿Qué tan reales han sido esas multas a las que han sido sometidas las empresas de telefonía móvil en Colombia? Y digamos, ¿eso las lleva a corregir algunos errores que se han presentado? O continuamos, digamos, con esas falencias? Pues, Carlos, este es un servicio que le sirve a millones de colombianos. Eh, Hay alrededor de 70 millones de líneas. Es apenas normal, por supuesto, que puedan presentarse problemas. No estamos exentos a que eso suceda, pero lo importante es que hemos mejorado de manera sustancial y ese es nuestro principal objetivo. Hoy, menos del 0,2% de nuestros usuarios presenta quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Las sanciones pues han venido reduciendo. Por supuesto, hay veces nos equivocamos, hay fallas y corregimos. Y cuando las sanciones sean objetivas, pues bienvenidas. Todo lo que podamos hacer en beneficio del usuario, hay que hacerlo. Lo primero que hacemos es autorregulación. Hoy los niveles de satisfacción de los usuarios son muchísimo mayores y así lo certifica la CRC, así lo certifica la SIC y eso pues nos enorgullece, pero por supuesto hay cosas por mejorar siempre, hay retos, siguen presentándose en ocasiones dificultades y entendemos las molestias del usuario, pero este es un servicio que es complejo, este es un servicio que su prestación pues depende de muchos factores o por ejemplo se va la luz y no hay suministro de energía para nuestras antenas y por supuesto pues falla la conectividad, ¿sí? Y eso en Bogotá puede que no pase tan seguido, pero a lo mejor en el Baupés o en el Bichada se presentan ese tipo de fallas en la prestación del servicio, que son eh, externas a la industria, que se nos salen de las manos, o si hay un robo de cobre o un robo de fibra en la ciudad de Medellín, pues se prestan fallas, se presentan fallas en la prestación del servicio y eso genera molestias en el usuario, pero en muchas ocasiones no son atribuibles a la industria, pero siempre hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para reparar y para poder garantizar la prestación del servicio. Es el doctor Samuel Hoyos, el presidente de Asomóvil. Bueno, doctor Samuel Hoyos, todos los gremios, todas las entidades, todos los sectores ya han hecho empalme, acercamiento, reunión. Ya llamaron al doctor Samuel Hoyos de Asomóvil y le dijeron el nuevo gobierno, venga, sentémonos, charlemos, queremos saber y conocer sobre cómo está el tema de la telefonía móvil en Colombia. ¿O ustedes se han acercado al nuevo gobierno electo, doctor Samuel? Sí, señor, hemos tenido la oportunidad de conversar eh, con el doctor Petro en campaña y posteriormente con algunos miembros de su equipo de... Ahí se nos mutea. A ver si. ¿Ahí me Ahora sí. escucha, Sí, señor. Carlos? Ahí. Sí, le contaba que hemos tenido la oportunidad de hablar con el doctor Petro en campaña, con algunos miembros del equipo de empalme del sector TIC. Y la verdad es que hemos encontrado buena disposición a trabajar de la mano de la industria en la definición de las mejores estrategias y las políticas públicas para el cierre de la brecha digital, para atraer las inversiones, para mejorar la calidad del servicio, para conectar a más colombianos. Y nosotros hemos reiterado como industria toda nuestra disposición para seguir trabajando en ese propósito. Pues ahí está John Didier, el doctor Samuel Hoyos, que nos atendió en esos minutos para dar claridad sobre ya una, digamos, petición de los colombianos que pusieron el grito en el cielo y dijeron, no, pero ¿a dónde va a parar nuestra economía si nos van a incrementar los impuestos sobre la telefonía celular en Colombia?
y nos da varios apuntes precisamente sobre lo bueno, lo positivo y también las falencias que tiene la telefonía en Colombia, John Didier. Sí, señor, pues le queremos agradecer al doctor Samuel Hoyos, siempre muy amable con los colombianos a través del CIA, Sistema Informativo Auténtica y al Día Noticias, a propósito de este hecho que empezaba a preocupar con esas puntadas que se iban dando, pero que afortunadamente, como él lo señala, ya el director de la DIAN le ha salido al paso a darle claridad y ha dicho que no habrá impuesto a la telefonía celular móvil en Colombia. Doctor Samuel, que pase muy buen día y muy amable por estar en el CIA. Didier, Carlos, gracias por el espacio. Un saludo a toda la audiencia del CIA y un buen día para todos. Ahí estaba Samuel Hoyos, vocero de las empresas de telefonía móvil en Colombia, porque sí había generado preocupación. ¿Sí se da cuenta usted, mi querido Carlos, que la situación económica en el país refleja un poco de cómo se mueve, comporta el tema de la telefonía celular? El 80% de los que tienen un celular en su mano, 8 de cada 10, 80 de cada 100, 800 de cada 1000, lo tienen en prepago, no tienen plan. Solo 2 de cada 10, solo 20 de cada 100, solo 200 de cada 1000, pues tienen un plan. Y el plan más económico me parece a mí que está sobre 38 o 40.000 pesos, porque cuando uno le llaman de una empresa, vea que si se quiere pasar para esta, que usted era de esta, le dice, le pregunta a uno, ¿y cuál es el plan más económico? No, y se lo dan por encima. O sea que yo creo que debo estar sobre los 38 o 40.000 pesos, que es lo que yo estoy pagando, que es el plan más económico porque tiene minutos ilimitadas. Yo necesito más minutos que datos. Yo datos no necesito porque trabajo en casa, aquí tengo red Wi-Fi y cuando uno sale no, yo no mantengo en la calle, yo mantengo más en el estudio que por fuera. Entonces cada quien, según su necesidad, conforma un plan. Y ahora son más costosos los datos que los minutos. Entonces, como ya, como lo decía el doctor Samuel, ya todos los planes tienen minutos ilimitados, porque ya el problema es que se acuerdan antes que uno hacía llamada perdida o uno compraba en la calle un minuto. Sí, No, señor. yo creo que ya no. Ya el tema no es de los minutos, porque los minutos ya en todos los planes son ilimitados. Ahora lo que vale son los datos, que es lo importante. Y la gente trabaja con los datos, eso es lo importante. En ese sentido, el plan más económico es de 38.000 o 40.000 pesos. En este momento no recuerdo cuánto es que pago en la factura, porque como eso se paga solo, hay sistemas para que eso se pague solo. No es que uno no lo paga, sino que uno no está pendiente porque generalmente a uno se le pasa la fecha de pagar los recibos. Entonces uno tiene que crear estrategias para que eso no ocurra. Ay, y le cortan a uno el servicio, pero no es porque usted no quiere pagar, que ese es otro tema que habría que discutir también con ellos. Pero bueno, en pandemia se tomaron algunas medidas, ojalá siempre fueran así, pero a veces usted no paga no es porque usted no quiera, sino porque se le olvidó. Entonces hay que crear estrategias de manera que a uno no tenga que estar pendiente de esas cosas cuando uno mantiene tan ocupado. Ahí está entonces el Credibilidad. vocero de Asomóvil, Samuel Hoyos, diciendo que así es una buena noticia que se descarte ya el impuesto a la telefonía celular en Colombia, en lo que se había considerado sería una de las medidas del nuevo gobierno.